Pero como veo que hay grupos que ponen en cuestión el compromiso del Gobierno de España a este respecto, y para mí y para el Gobierno de España es tan importante, tan fundamental la unidad de todos, quiero anunciarles también que España entregará a la resistencia ucraniana material militar ofensivo. Contribuir a la escalada bélica, contribuir a esa escalada no va a resolver antes el conflicto y puede llevarnos a un escenario completamente incierto y muy peligroso de conflicto mundial. Hemos echado en falta referencias a las vías diplomáticas y yo creo que eso evidencia que España y la UE no están poniendo todos los esfuerzos que deberían en reforzar las vías diplomáticas y en que podamos tener una solución dialogada y pacífica al conflicto. El debate sobre el papel que debe jugar España en la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania parece que está situado en los siguientes términos. ¿Debe España, como otros países europeos, enviar directamente armas al gobierno ucraniano, sí o no? Pedro Sánchez, después de 48 horas de dudas y de presión mediática, ha dicho hoy finalmente que sí. Y hay quien dice, incluso desde la izquierda que históricamente estuvo contra la guerra, que Ucrania tiene derecho a defenderse y que por lo tanto debemos enviarles armas para que se defiendan de Rusia. Lo han dicho incluso amigos míos. Y no me negarán que suena razonable. Estoy seguro de que a muchos seguidores de la base les puede incluso parecer razonable. Pero escúchenme esto. Tengo amigos militares, algunos con experiencia de guerra. Les he preguntado sobre el envío de armas y todos me dicen que no parece probable que el envío de material militar ofensivo pueda alterar la correlación de fuerzas entre Ucrania y Rusia. La superioridad militar de Rusia es tan abrumadora, y aunque es verdad que la voluntad de resistencia de amplios sectores de la población ucraniana podría ser un factor, difícilmente podría ser suficiente para superar al ejército ruso. Algunos me dicen incluso que no sería descartable que todo ese material militar enviado con las mejores intenciones acabara al final en manos de Putin. Les he preguntado después qué habría que hacer para frenar militarmente a Putin. Todos lo tienen claro. Una coalición de países de la OTAN liderada por Estados Unidos sería abrumadoramente superior a las fuerzas rusas. Este es el debate entonces. ¿Debería participar España en una coalición militar liderada por Estados Unidos para derrotar a Putin en el campo de batalla? Ojo, si la mayoría del Parlamento está de acuerdo con ir a la guerra, sería legítimo hacerlo. Y a lo mejor, a la vista de lo que estamos escuchando estos días, incluso hay diputados a la izquierda del PSOE que lo ven claro y defienden que vayamos a la guerra. Pero entonces, digamos a la gente la verdad. Hay quien dice que el no a la guerra es muy cómodo. Yo creo que lo cómodo es el sí a la guerra, pero desde el sillón o desde Twitter. ¿Estamos dispuestos a ir a la guerra con Rusia, como dice Borrell? ¿Estamos dispuestos a que cadáveres de jóvenes militares españoles vuelvan en cajas de madera, eso sí, bien envueltos en la bandera y con 800 medallas a título póstumo? ¿Estamos dispuestos a asumir los riesgos de la internacionalización del conflicto? ¿Se quedarían dos potencias nucleares como China e India de brazos cruzados si tropas de la OTAN entran en Ucrania a combatir contra el ejército ruso? Ese, y no otro, es el debate. Dicen que los pacifistas somos unos cobardes y que es muy cómodo decir no a la guerra. Yo lo que creo es que los mayores cobardes son los que se llenan de ardor guerrero en las tribunas parlamentarias, en artículos de opinión, en las tertulias y en Twitter, pero que jamás empuñarían un arma ni se jugarían la vida en un campo de batalla. Dicen que los que apuestan por las vías diplomáticas, la desescalada y el diálogo son unos mierdas. Dicen que los que explican que esta guerra va del control del mercado internacional del gas son unos cobardes. Que los que dicen que la geopolítica nunca ha tenido que ver con la democracia, sino con intereses de Estado, son unos ingenuos y unos miedosos. Eso dicen, sí. Pues mirad, yo creo que en estos momentos los valientes son los que dicen que no se acabará con la guerra profundizando en ella y que hay que defender la desescalada frente a la espiral belicista. Y son valientes porque, al igual que en otros periodos históricos, les van a despellejar también algunos de los suyos, que una vez más demuestran poca resistencia a la presión mediática. La altura y la decencia política no se demuestra cuando todos te aplauden y te dicen que eres estupendo. Se demuestra cuando te machacan por ser decente. Bienvenidos y bienvenidas a La Base. La Base, de lunes a jueves en Público.
Bueno, hoy, para entender los efectos de la invasión de Rusia sobre Ucrania en nuestro país y en buena parte de Europa, vamos a explicar eso que se conoció como el espíritu del 14. La del 14, la Primera Guerra Mundial, fue básicamente una guerra entre potencias capitalistas que inicialmente generó un enorme entusiasmo nacionalista en buena parte de las poblaciones de los países participantes, ojo, incluyendo a la izquierda y a las organizaciones obreras. El voto a favor de los créditos de guerra por parte de los socialistas alemanes acabó pasando a la historia como una de las mayores vergüenzas de la izquierda. El otro día estaba yo en la cadena SER con Carmen Calvo y Margallo y les vi a los dos coincidiendo en que había que subir el presupuesto militar y me dio un escalofrío. Bueno, hoy vamos a hablar de esto. Contaremos, como siempre, en nuestra base de datos con la matemática Sara Serrano. Contaremos con Manu Levín analizando desde la filología cuáles son los mensajes de los medios en este contexto bélico que tiene también un frente mediático. Vamos a hablar con Ibai Arvide de Muzungu Producciones, que está sobre el terreno en Ucrania, en concreto en Lviv, y le vamos a preguntar por la situación en Ucrania. Vamos a convertir nuestra tertulia en un debate entre Enric Juliana, director adjunto de La Vanguardia, y Raúl Sánchez Cedillo, de la Fundación de los Comunes. Ayer tuvieron un beef, eso que los raperos llaman un beef, a propósito de la agresión rusa en Ucrania, y bueno, pues pensamos que este programa puede ser el escenario de un debate respetuoso y de altura, y acabaremos el programa con Gema MJ y su análisis de redes en Tendencia Crítica. Dale, Lolo. La base de datos. Dispara, Sara. Buenas tardes. Hoy quería incidir en un episodio histórico que adelantabas antes y que creo que puede servir para entender este estado de ánimo belicista que está atravesando buena parte de Occidente tras la invasión rusa de Ucrania. Se trata del espíritu de 1914, una ola de júbilo popular que se dio en varios países europeos tras estallar la Primera Guerra Mundial. A medida que los distintos países europeos anunciaban su participación en la guerra contra el Imperio ruso, se fue extendiendo una euforia nacionalista generalizada. Nadie puede mirar de lado cuando un potente agresor agrede sin justificación alguna a un vecino mucho más débil. Nadie puede invocar la resolución pacífica de los conflictos. Nadie puede poner en el mismo pie de igualdad al agredido y al agresor. Y nos acordaremos de aquellos que en este momento solemne no estén a nuestro lado. Qué miedo me da cada vez que escucho la expresión momento solemne. A Borrell le llamaron el Óscar Lafontaine español en su momento y dice, cito literal, nadie puede invocar la resolución pacífica del conflicto. Lo dice el jefe de la diplomacia europea en el Parlamento Europeo. Escalada belicista también en la retórica de los dirigentes europeos. Pero volvamos a 1914. ¿Cómo se posicionaron los distintos sectores políticos en aquel contexto prebélico? Pues el caso más paradigmático se dio en el Imperio Alemán. El 4 de agosto de 1914 se discutió en el Reichstag la aprobación de los créditos de guerra para financiar la participación alemana en la guerra. Todos los partidos de la derecha, conservadores, católicos y liberales, votaron a favor de estas medidas propuestas por el gobierno. Poco antes, además, el Kaiser Guillermo II había apelado a la unidad nacional con las siguientes palabras: yo no veo partidos políticos, solo veo alemanes. España va a enviar armas a Ucrania. Lo va a hacer dentro del mecanismo del Fondo Europeo de Apoyo a la Paz, que además será la primera vez que se va a poner en marcha con esta perspectiva. Siempre se ha utilizado como mecanismo de formación de cuestiones militares, como por ejemplo en Mali, y por primera vez se va a utilizar aportando material ofensivo a Ucrania. Quiero anunciarles también que España entregará a la resistencia ucraniana material militar ofensivo. Todo nuestro apoyo al Gobierno de España para tomar todas las medidas que sean necesarias para responder a esta terrible agresión. Hay que apoyar a Ucrania con todos nuestros medios, con toda la convicción, con toda la contundencia necesaria, con los medios económicos y militares que sean precisos. Sí, medios económicos los que facilitó a Vox el gobierno ruso a través de Hazte-Oír, como explicábamos ayer. Yo no veo partidos políticos, solo veo alemanes. Y escuchábamos ahora a la portavoz del gobierno, a Isabel Rodríguez, escuchábamos a Pedro Sánchez, escuchábamos a la portavoz del PP, escuchábamos también al jefe de la ultraderecha diciendo que todos apoyan el envío de armas ofensivas a Ucrania. Unidad más allá de diferencias ideológicas, o el partido de la guerra en el que están la ultraderecha, la derecha y los socialdemócratas otra vez. ¿Qué hicieron en 1914 los socialdemócratas? Pues los socialdemócratas alemanes,
que inicialmente habían defendido posiciones antibelicistas también fueron devorados por esta marea patriótica y acabaron colocándose detrás del gobierno alemán y votando unánimemente a favor de los créditos de guerra. Desde luego, todas las medidas que sean eficaces para parar esta guerra, desde luego, van a ser compartidas por el Gobierno de España. Y nuestra contribución, nuestra humilde contribución en esto es estar del lado de las instituciones españolas, de la respuesta que dé conjuntamente la Unión Europea. Damos apoyo al presidente del Gobierno. La resistencia del ejército ucraniano a la invasión es legítima y, por tanto, nos parece también legítimo que la comunidad internacional preste ayuda al Estado agredido. Yo creo que contribuir a la escalada bélica puede llevarnos a un escenario absolutamente incierto y muy peligroso de conflicto mundial. Creo que deberíamos apostar seriamente, y cuando digo seriamente es porque la paz no tiene nada de naif ni nada de hippie, al contrario, la paz es algo muy difícil que se hace con el enemigo y pasa por apostar seriamente por las vías diplomáticas. Escuchábamos declaraciones de Yolanda Díaz, de Íñigo Errejón de Más País, de Jaume Asens de Los Comunes y de Ione Belarra de Podemos, posicionándose sobre el envío de armas ofensivas anunciado por Sánchez, que cada uno saque sus propias conclusiones. ¿Qué ocurrió en el seno de los socialistas en 1914? Pues las diferencias en torno a la guerra provocaron fuertes tensiones en el espacio de la izquierda alemana, que recordemos era además la más importante de toda Europa. El ala pacifista del SPD se escindió del partido, formando el Partido Socialdemócrata Independiente de Alemania por un lado y la Liga Espartaquista por otro. Es mítico el discurso antibelicista y antiimperialista de Karl Liebknecht, en el que explica su negativa a votar a favor de los créditos de guerra. Vamos a escuchar un fragmento. Como protesta contra la guerra, contra aquellos que son responsables de ella y que la han causado, contra aquellos que la dirigen, contra los propósitos capitalistas para los cuales está siendo usada, contra los planes de anexión, contra el abandono y el olvido total de los deberes sociales y políticos por los cuales el gobierno y las clases son todavía culpables. Voto contra la guerra y los créditos de guerra solicitados. La camiseta de Karl Liebknecht y de Rosa Luxemburgo hay que sacarla ahora, no cuando todo el mundo te aplaude. Muchísimas gracias, Sara. Gracias. Y malditas sean las guerras y los canallas que las acuden. Escuchábamos a Julio Anguita, que vivió en sus carnes el horror de la guerra, perdió un hijo. Bueno, vamos con el análisis de medios. ¿Qué tenemos, Manu? Pues os cuento algunas cosas. Dale, porfa, Lolo. Titulares al banquillo. Bueno, quiero que analicemos algunos ejemplos de cómo en los últimos días se está generando un coro mediático arrollador en torno a un discurso único de ardor belicista y de romantización de la guerra, que establece como único marco posible de posicionamiento en el conflicto la aceptación por aclamación de una espiral de escalada militar en Europa y que ridiculiza y lamina del debate a cualquiera que plantee que la guerra no se va a resolver profundizando en ella. En fin, básicamente un nuevo espíritu de 1914 inundando los grandes medios de comunicación. Cuéntanos. Efectivamente, hoy quiero empezar de una manera diferente, leyéndoos algunos fragmentos de un hilo de Twitter que creo que capta muy bien esto que os decía. Lo publicó anoche un usuario llamado Stressed Man y dice lo siguiente: sigo insistiendo en el hilo que inicié hace unos días respecto a ceder ante el relato de la derecha. Es fácil, cómodo e incluso agradable cerrar filas con ellos ante un enemigo común. A partir de entonces, o te derechizas o eres afín y aliado del enemigo. Una vez comenzado el discurso único, es imparable y la izquierda va a perder porque los medios no los controla. Por eso decía que era muy peligroso. Y quien crea desde el PSOE que eso va a quedarse en criminalizar a sus aliados está muy equivocado, porque ellos van a ser los siguientes. Desde que se le cedió la voz del relato a la derecha, están todos perdidos. El proceso está siendo rapidísimo. En solo unos días se censura medios, aumenta el presupuesto para armamento y se justifica el belicismo por la paz. Es terrorífico, y todo ello aplaudido desde la izquierda. Y las opciones de disentir van menguando, el discurso único abarca todo y tan solo el hecho de querer contextualizar la situación hace que sea señalado. Es decir, compañeros y compañeras, que o ponemos pie en pared ante la escalada belicista o la deriva política hacia la derecha puede ser devastadora. A veces se ve que hay gente anónima valiente en las redes que demuestra mucha más inteligencia que muchos analistas y solemnes señores que vemos estos días en los grandes medios de comunicación. Bueno, veamos ahora lo que creo que es un ejemplo de este consenso monolítico que están alimentando las grandes empresas de comunicación en España. Espejo Público esta misma mañana.
Palabras muy contundentes de Josep Borrell diciendo eso de que nos acordaremos de quienes en este momento no estén a nuestro lado, porque no se puede comparar. Esto no es un conflicto entre dos, no es algo equitativo, simétrico, es una invasión en toda regla y por tanto la equidistancia sobra. Bueno, insisto, Sánchez rectifica y anuncia que España va a enviar armas directamente a Ucrania. ¿Cómo encajas esta rectificación, Román? México no se podía quedar fuera. Teóricamente en España vamos a celebrar la próxima asamblea de la OTAN y no puede ser el país receptor en el que encima tenga a medio gobierno en contra de la OTAN, organizando manifestaciones y diciendo que no a las armas y poniéndose a favor de Putin. Y el propio partido potente del gobierno poniéndose de perfil. Ha tenido que rectificar en 24 horas y era lógico. No podía hacer otro giro el gobierno de España siendo la cuarta nación de la Unión Europea. ¿Estamos de acuerdo, Tony? Estamos de acuerdo, Tony. Estamos de acuerdo, Tony. Tremendo. Fijaos porque este corte contiene de forma más o menos explícita al menos dos mensajes que a mí me parecen terribles. Primero, defender que hay que poner los esfuerzos en la diplomacia en lugar de alimentar la guerra es equidistancia y ponerse de perfil sobra, dice Susana Griso enfáticamente, o directamente supone, y esto se dice así textualmente, estar con Putin. Y segundo, se le dice... La televisión que se ha negado a informar de los vínculos de la ultraderecha con Putin y de los vínculos de Vox a través de Hazte Oír. Es decir, Antena 3, que se niega a informar sobre los vínculos con la ultraderecha de Vox, es la que dice que defender la paz es estar con Putin. O sea, el nivel de desvergüenza alcanza niveles sin precedentes. Y en segundo lugar, se le dice a los espectadores algo así como que la contribución de España en la escalada belicista es imperativa. No podía hacer otra cosa, dice el analista, y además esto se vincula a una identidad otanista, dado que Madrid acogerá en junio la cumbre de esta organización militar. Consenso belicista en Antena 3. Y ojo que parece que bastante también en la otra cadena de A3 Media, La Sexta. Vamos a escuchar ahora a Cristina Pardo y a Iñaki López entrevistando al catedrático de Política Internacional José María Peredo y preguntándole insistentemente sobre la apuesta de Podemos por la diplomacia. Bueno, pues José María, te quiero pedir un titular con respecto a esto, porque no sé si parece un poco pequeño que estemos con este tipo de debates internos con el conflicto que hay en este momento en Ucrania. Bueno, a mí me parece que es un debate que está presente y ya está. Evidentemente, el papel de España en estas últimas semanas ha sido un papel correcto. Ministerio de Exteriores y el Ministerio... ¿Pero no crees que Unidas Podemos puede condicionar en exceso la actuación de Pedro Sánchez? Bueno, aparentemente no, pero vamos, eso seguro que alguien de Unidas Podemos y alguien del gobierno te lo puede contestar perfectamente bien. Y no yo, que lo que vengo es a analizar cuál es la situación en Ucrania a partir del orden internacional y el papel que puede jugar España desde el punto de vista de exteriores y de defensa, que insisto, está siendo un papel correcto, acertado en esta etapa y como lo ha sido en otras. Febrero, pero estamos en guerra, España está en guerra. No sé si con esa especie de medias tintas desde Unidas Podemos nos quieren situar no en una parte no beligerante, cuando en realidad España ha aceptado todas las sanciones económicas, han sido respondidas también por Rusia, que nos ha puesto las suyas a su vez, y estamos en un bando, sin duda alguna. En fin, Cristina Pardo e Iñaki López, que van camino de que les premie la Casa Real por su labor periodística, igual que a Vicente Vallés, ya no sabían qué hacer. Les ha faltado apalear a su entrevistado para que dijera algo contra Unidas Podemos. Periodismo de calidad en tu televisión de izquierdas. No pasa nada porque ya se encargan ellos mismos, ¿no?, de dejarlo claro. Porque atención a lo que estaban diciendo aquí Cristina Pardo e Iñaki López. Dicen que cualquier debate sobre cuál debería ser el papel de España en este conflicto es banal, pequeño, dice Pardo, está fuera de lugar. Siempre que lo que se diga sea algo diferente a que hay que alimentar la guerra con más guerra. Claro, si lo que se dice es eso, entonces todo bien. Es decir, yo creo que se estigmatiza directamente por parte de los presentadores que la expresión del pacifismo o la apuesta por la diplomacia simplemente puedan tener lugar en el debate público. Y luego además está todo el resto de la retórica, ¿no? Estamos en guerra, España está en guerra, estamos en un bando sin duda alguna. Nos quieren situar en una parte no beligerante. Qué vergüenza estos pacifistas, qué pesados con la diplomacia, que se callen de una vez. Le ha faltado decir a Iñaki. Así, queridos oyentes, se construye una avalancha mediática en los supuestos medios progresistas contra cualquiera que ose defender la paz. Y esto es muy peligroso.
Fijaos, os leo ahora un tuit de esta mañana de otro periodista del espectro progresista, Íñigo Sáenz de Ugarte, que trabajó para Telecinco, que después fundó este diario público junto a otros periodistas y ahora trabaja en eldiario.es. Voy a leeros lo que decía este periodista porque, en mi humilde opinión, es otro ejemplo de cómo en una parte muy importante del espacio cultural progresista se está instalando el marco de la escalada belicista como el único razonable y posible, incluso aunque lo que aparezca en el horizonte sea nada menos que una guerra mundial. Dice Ugarte sobre el envío de más armamento a la guerra. Podemos se opone porque la escalada militar puede llevar a un escenario incierto de guerra mundial. La posición de Podemos es un error obvio. Aunque ese riesgo de escalada exista, no puedes negar el derecho a defenderse de un país invadido por un régimen autoritario. La simple condena no es suficiente si tienes la posibilidad de ayudarlo. Es decir, oponerse a la escalada militar, incluso aunque pueda llevar a una guerra mundial, es un error obvio. Y además esa posición se caricaturiza, creo yo, con la expresión simple condena, que creo que no es honesta como descripción de esa posición, porque nadie habla de que haya que quedarse solo en condenar la invasión, en simples palabras, sino de acciones concretas como abrir corredores humanitarios o cómo reforzar el rol de la Unión Europea en la diplomacia y en unas conversaciones de paz que se tendrán que producir tarde o temprano. La diferencia es si se producen ahora o después, cuando haya muchos más muertos. Y hasta ahora las conversaciones Ucrania-Rusia se están produciendo sin que la Unión Europea tenga ningún papel. Así que hay mucho margen para poner el acento ahí. Claro, pero frente a todo eso, unos tuits plantean que la única posibilidad de ayudar a Ucrania tiene que ver con el crecimiento del enfrentamiento militar. Y estos son de izquierdas, ¿eh? Así es. Creo que es interesante comentar también un momento un artículo que ha escrito Antonio Maestre, titulado «Cuando el no a la guerra es un privilegio». Un privilegio. El título ya dice mucho. Es cierto que Maestre en su texto rechaza con contundencia la posición de quienes expresan un ardor guerrero y belicista, ¿no? que Maestre califica de pulsión indigna y miserable, pero también rechaza el no a la guerra, poniendo esa posición, a mi modo de ver, al mismo nivel que la otra y también caricaturizándola. Hay que desmontar también esa visión. Se enuncia desde el privilegio. No se va a parar la guerra por gritarle que no, dice Maestre. Yo creo que eso también contribuye a ridiculizar y a censurar en el debate público la defensa de la paz. Y que seguramente lo que sí es un privilegio, como sí se plantea en el interior del texto, pero no se pone en el título, es defender la guerra, pero sin ver la sangre. Defender las bombas, pero viendo los bombardeos por la tele y enviar armas a una guerra, pero para que las empuñen otros y para que sean otros los que mueran. Efectivamente. Bueno, vamos a acabar ya esta sección con la posición que creo que representa la cabeza frente a las tripas y que es un contrapunto a todo este espíritu del 14, a toda esta banalización y romantización de la guerra que estamos viendo en los grandes medios, también los progresistas. Me refiero al artículo que ha escrito hoy en Público Pablo Bustinduy. Vamos a escuchar algunos fragmentos. Este relato oculta varios peligros. El primero y más evidente es que hasta ahora esa espiral de medidas no ha ido acompañada de una hoja de ruta para la reconducción paralela del conflicto. Toda estrategia de disuasión debe ir acompañada de mecanismos que inciten la desescalada y la búsqueda de equilibrios. Tiene que haber off-ramps, vías de salida para el adversario, porque cuanto más tiempo pasa, cuantas más medidas punitivas adoptan las partes de un conflicto, más difícil resulta después esa reconducción. En ausencia de canales estables u horizontes de solución, el riesgo de entrar en una lógica de espiral sin salida es elevadísimo. Es una situación peligrosísima que requiere todo lo contrario de lecturas épicas o moralizantes, inteligencia estratégica, templanza política y una diplomacia de precisión. No se acabará con la guerra profundizando en ella. Pese a todas las dificultades, el objetivo no puede ser otro que defender la desescalada inmediata del conflicto y evitar, contra el ardor guerrero que se expande, una espiral que aleje cada vez más un horizonte de salida. Pues la verdad es que muy valiente Bustinduy, poniendo un poco de inteligencia y de cordura en un clima muy peligroso. Gracias por el análisis, Manu. No soy un toro, mi general. No me ponga delante la bandera de Francia para que embista. No me gusta que compare la bandera de Francia con un capote de torero. No he querido ser irrespetuoso con nuestra bandera, señor. Quizás esté anticuada la idea de patriotismo, pero donde hay un patriota hay un hombre honrado. No todos opinan así. El doctor Johnson decía algo muy distinto sobre el patriotismo. ¿Y se puede saber lo que decía? Dijo que era el último refugio de los canallas. Lo siento, señor. No quería molestarle. Bueno, conectamos con Lviv, con Ucrania. Allí se encuentra Ibai Arvidi de Muzungu Producciones. Bueno, antes hemos tenido problemas para hablar porque había sirenas antiaéreas y te veo sin casco. Sí, pero mira, la verdad, lo tengo aquí
tengo aquí el casco y el chaleco, pero te voy a ser sincero, lo estoy utilizando porque pesa un montón para sujetar el monopié y que el teléfono no se me caiga por el balcón. Por suerte, aquí donde estamos, en Lviv, no necesitamos casco y chaleco, aunque suenan las sirenas antiaéreas. Esta mañana ha sonado, por ejemplo, por primera vez desde que estamos aquí por la mañana, pero normalmente por la tarde o por la noche no ha habido bombardeos cerca. Esperemos que siga así. El más cercano ha sido a 140 kilómetros el primer día y después ya a más de 200 kilómetros, así que espero que siga siendo una enorme incomodidad, porque transportarlo de un sitio a otro es pesadísimo, pero bueno, espero que siga siendo solo eso y no tiene nada que ver con los compañeros y compañeras que están en zonas como Kiev o como Dnipro, donde sí que realmente hace falta llevarlo. Pues ojalá siga siendo así. Estamos viendo que la resistencia de civiles armados es notable. Tú estás viendo cómo operan los núcleos de defensa territorial. Te quería preguntar cómo es el ambiente entre población ucraniana que está intentando resistir nada menos que a un ejército regular muy bien armado, donde la superioridad tecnológica es clarísima. Ayer estuvimos viajando varias horas hasta una base militar, que no podemos decir dónde está porque nos pidieron que no la ubicáramos, y pudimos comprobar cómo los núcleos de defensa territorial controlan todas las carreteras. Han establecido checkpoints en todos los pueblos, en las salidas de todas las ciudades hay varias, en los pueblos pues un poco proporcionalmente al tamaño del pueblo. Allí hemos podido comprobar como gente que hace una semana era carnicero o el profesor de matemáticas de la escuela del pueblo o lo que fuese, o pintor de brocha gorda, pues ahora están llevando Kalashnikovs, en el mejor de los casos carabinas en muchos. La verdad, no dan la sensación, y lo digo con absoluto respeto, no quiero ser irónico, pero no dan la sensación de ser gente que tenga una preparación militar como para enfrentarse a soldados profesionales rusos. Es verdad que todas y todos los que estamos aquí estamos explicando que la resistencia del ejército ucraniano y de los núcleos de defensa territorial está siendo mayor de la que supuestamente se esperaba. Pero yo no tengo muy claro que sea por incapacidad del gobierno, o sea, del ejército ruso. Ibai, te está rozando un poco el micrófono con el abrigo. Sí. Perdona. Muchísimas gracias. Espera, cortamos. No te preocupes, seguimos. Así perfecto, así perfecto. Perdón, está un poco de frío. Claro. Como decía, que no tengo muy claro que sea por la incapacidad del ejército ruso para avanzar o por la incapacidad de avanzar en determinadas condiciones. Yo estoy muy contento de que Rusia no haya tomado las ciudades y sinceramente me da un poco igual si es porque no ha podido o porque no ha querido, porque lo importante es que no entre en las ciudades y que este conflicto, esta guerra, no se convierta en una nueva... bueno, los tópicos nos lo sabemos todos y todas, ¿no? Sarajevo, Alepo, Raqqa. No quiero que haya una liberación y una batalla de ese tipo y me gustaría pensar, me da igual si es porque no se puede o porque no quiere, pero desde fuera, independientemente de que la gente de Ucrania se sienta completamente legitimada para tomar las armas y enfrentarse a Rusia, independientemente de que tenga o no entrenamiento militar, lo cierto es que desde fuera creo que no se debería animar a esta posición, no se debería estar animando y alentando que civiles se enfrenten al segundo ejército más importante del mundo. Y además, ayer estuvimos entrevistando a soldadas, a mujeres del ejército regular de Ucrania, que nos decían que ellas se quejaban precisamente de no poder ir al frente o de que no las trataran del todo de igual a igual con sus compañeros. Decían que ellas eran mucho más útiles en el frente que alguien sin entrenamiento militar, que lo primero que va a hacer es morirse o quedar herido y va a ser un problema más que una ventaja también para Ucrania. Ibai, en el ambiente, digamos, de enviados especiales con experiencia en conflictos bélicos, ¿se piensa que puede haber una derrota militar de Rusia sin que haya una intervención de una coalición de la OTAN? Es que parece que vengo a la base a hacerme el falso modesto, pero porque dije algo parecido la otra vez, pero de verdad que yo no soy un corresponsal de guerra con mucha experiencia. Esta pregunta no debería ser para mí, pero sí que estoy con algunos de ellos hablando estos días y yo creo que todo el mundo tiene claro que la resistencia de Ucrania va a ser fundamental a la hora de negociar, pero nadie cree que Rusia vaya a ser derrotada militarmente. No tiene sentido. Sí tiene sentido no haber que Zelensky haya conseguido ser un líder carismático contra todo pronóstico, para sorpresa de propios y extraños, y que consiga sentarse en la negociación con una cierta fuerza. Yo creo que eso es una buena noticia, no para la guerra, sino para la negociación.
Exacto, para la negociación y también, por lo tanto, una mala noticia para los planes imperialistas, sean rusos o sea de quien sea. No puedes invadir un país y esperar que en 2 días ese país capitule. Creo que esto es una buena noticia para todo el mundo, pero de ahí a alentar la guerra calle a calle, municipio a municipio, para que se convierta en algo todavía más cruento, creo que hay una diferencia que los ucranianos y ucranianas es normal que no hagan porque están sufriendo los bombardeos y los combates en sus casas, pero desde fuera se debería alentar por otra cosa, se debería apostar por otra cosa. Muchísimas gracias, Ibai, y tened cuidado aunque en Lviv de momento no hayan caído bombas y esperamos contar con vosotros los próximos días. Mucha fuerza, muchas gracias y mucha suerte. Muchas gracias. La Base, con Pablo Iglesias, Sara Serrano y Manu Levín. Bueno, hoy estamos ya en lo que sería la parte de la tertulia en el programa, pero queremos convertirla en un debate, lo anunciaba al principio, entre Enric Juliana, director adjunto de La Vanguardia, y Raúl Sánchez Cedillo, de la Fundación de los Comunes. Ayer hubo, digamos, un encuentro de tuits. Juliana escribía: en 1936, civiles armados con fusiles enfrentaron a un ejército entrenado en la dura y salvaje guerra de África. En algunas ciudades, los civiles y las tropas leales a la República Española vencieron. Sugiero buscar otros argumentos para rechazar el envío de armas a Ucrania. Contestaba Raúl Sánchez Cedillo diciendo: Juliana insiste en equiparar esta guerra a la segunda contra los fascismos, sino a la primera entre imperialismos en estados pivote para preservar credenciales. Esta guerra nos desfigura a todos, pero a Juliana le está poniendo cara del Inocencio X de Francis Bacon. Juliana contestaba: supongo que sabrá usted lo que dijo Inocencio X al verse retratado por Velázquez: è troppo vero, es demasiado verdadero. Cuando quiera discutimos sobre la cuestión sin ánimo de deformar al otro, que es una cosa de propaganda vieja. Contestó Raúl: encantado, Enric, y siento de veras la alusión personal, pero sí estoy convencido de que esta, como en otras guerras, está corroyéndonos el alma y el sentido de la vida en común que pudimos empezar a recuperar durante la pandemia. Bueno, pues en la base, digamos, vimos que había un debate muy interesante entre dos personas con una enorme formación intelectual y con mucha capacidad para analizar este conflicto y, por supuesto, con un estilo respetuoso y desde la cordialidad y el compañerismo. Queremos que ese debate se pueda producir aquí, así que doy la palabra a Enric Juliana, que está desde casa conectado con nosotros. You have the floor, Enric. Sí, hola, muy buenas tardes. Gracias por la invitación y muchas gracias también a Raúl por estar aquí para que podamos discutir. Estoy de acuerdo de entrada con su última afirmación, es decir, la situación que se ha creado nos puede corroer el alma, efectivamente, y quizás ya lo esté haciendo. Cualquier situación de guerra es profundamente corrosiva para las personas, en primer lugar, para los que la sufren directamente, cosa que está ocurriendo en Ucrania, pero también para aquellos que ven sus expectativas de vida condicionadas por este suceso, y también para aquellos que deben tomar posición desde la política o desde el periodismo. Voy a explicar muy sencilla, muy resumidamente cuál es mi posición. Lo he escrito estos días en mis artículos y también en las redes sociales. Creo que Rusia se está comportando como un país de carácter imperialista en la peor versión del imperialismo. Está desatando una campaña militar que no le está saliendo bien, porque creo que ellos lo que querían era provocar, mediante una enorme acumulación de fuerza militar, provocar un súbito derrumbe del gobierno ucraniano y ocupar el país posiblemente con un número de bajas relativo, sobre la base, digamos, de una movilización masiva de su maquinaria militar. Eso no se ha producido. El gobierno ucraniano ha resistido hasta la fecha y, por lo tanto, ahora la situación deriva hacia algo absolutamente cruel que ya estamos viviendo, que es la utilización ya masiva de los efectivos militares. Estamos asistiendo a una batalla de la Segunda Guerra Mundial en pleno siglo XXI, ya no solo retransmitida por la televisión, sino por todos los dispositivos digitales. Estamos asistiendo a algo nuevo que golpea fuertemente la conciencia de los europeos. Y yo creo que desde España no nos hacemos a la idea de lo que esto significa
sobre todo para los centroeuropeos y para los países del este de Europa, de lo que esto significa desde el punto de vista psicológico, de la psicología colectiva. Nosotros estamos a 3.000 kilómetros, 3.500 kilómetros de Kiev, concretamente desde Madrid. Para los que están a 1.000 kilómetros la realidad se ve de otra manera. Basta hablar estos días con personas de Alemania, de los países escandinavos, etcétera, etcétera. Y esto ha condicionado estos días seriamente el cambio de posición de los gobiernos europeos. La semana pasada, Alemania, Italia, sí, todos aquellos países que tienen fuertes relaciones comerciales con Rusia, que no es el caso de España, tienen relaciones comerciales pero no muy intensas, los gobiernos eran refractarios a una escalada de sanciones económicas. Los alemanes ya habían dicho que no querían enviar armas a Ucrania. Se produce un cambio de posición entre el viernes y sábado, en el que posiblemente, y esto los historiadores deberán trabajar a fondo sobre estos días, haya intervenido pues Estados Unidos a la hora de disciplinar las posiciones, no lo descarto, pero creo que ha intervenido también poderosamente en este cambio de decisión el estado de ánimo de las sociedades europeas. Estamos ante un acto de carácter terrorista a gran escala en territorio europeo. El concepto guerra, que utilizamos todos y que lo podemos seguir utilizando a modo convencional, nos puede servir. Pero esto no es una guerra, esto es una invasión mediante un uso brutal de la fuerza militar contra una sociedad que dispone de ciertos recursos militares para defenderse, pero que no existe en absoluto una simetría de fuerzas. La brutalidad es de tal extremo, que ha sacudido toda la conciencia europea. Y creo que de eso hay que levantar nota. En España, históricamente, por nuestra posición geográfica, siempre ha sido un poco difícil. De tal forma que, de nuevo, está pasando, tendemos a nuestra lejanía geográfica, luego nos conduce a convertir esto en que eso alimente nuestras peleas internas. Está pasando ya. Pero no hay que perder de vista el escenario principal. Acabo mi posición. Creo que la izquierda acierta en estos momentos en la línea básica, en la identificación del régimen de Putin como un régimen peligroso para la democracia en Europa, como un régimen que alienta, financia y estimula la expansión de la extrema derecha populista en Europa, que nada tiene que ver, y esto pienso es muy importante, con la Unión Soviética. La Unión Soviética ya no existe. Olvidémonos de la Unión Soviética. Ya no existe, dejó de existir hace 30 años. Lo que hay ahora es un régimen neozarista agresivo. Y ante eso es lo que hay que tomar posición. Y concluyo. Hecho en falta, creo que las posiciones en lo sustantivo no están mal enfocadas. Hecho en falta una manifestación de la izquierda española ante la embajada del zarismo en Madrid. Y creo que ya está tardando esa manifestación. Y que si esa manifestación se hubiese producido ya, algunas posiciones políticas hoy serían más fáciles de articular. Y acabo, tema armas. Estoy de acuerdo en enviar armas a la resistencia ucraniana. Raúl. Bueno, Enrique, creo que tengo que rechazar in toto todo lo que has dicho. En primer lugar, no me vale el marco de que las opiniones públicas están presionando. Las opiniones públicas están sometidas a un régimen de guerra informativo en todas partes. Las poblaciones, cuando tienen miedo y cuando están sometidas a imágenes de terror, reaccionan pues entregándose a los caudillos militares y a las lógicas de guerra. Es la situación que se da en Ucrania. Ucrania es un país que ha vivido una guerra civil, está en una guerra civil permanente. En el mejor de las hipótesis de una paz inmediata, la guerra civil continuará hasta que ese país se defina en un estatuto en el que es evidente que es necesaria una conferencia de paz internacional.
no me vale aludir al derecho internacional porque me parece un cinismo enorme cuando hemos visto cómo se viola. Como sabes perfectamente, el derecho internacional no es nada si no tiene primero una potestas y una autoritas, si no tiene un imperator. El imperator es el Consejo de Seguridad de la ONU, donde el derecho de veto impide cualquier acción en uno u otro sentido. Si no, Israel estaría ahora mismo invadido, como otros regímenes, y eso no se ha producido, ¿no? Es la ley del más fuerte. Yo creo que estamos ante un acontecimiento que define el siglo XXI, que, por así decirlo, corona lo que empieza en 2001. A mí me recuerda no solo el espíritu de 1914, donde se generó una nueva izquierda, que eso es lo que tenemos que hablar, ¿no? La izquierda es la que tiene que nacer de este nuevo Zimmerwald, ¿no? Contra la unión sagrada por el militarismo, pero desde 2001, donde se produjo esa enorme consenso internacional para invadir un país donde no estaba, digamos, una red terrorista que era Al-Qaeda, y que ha producido la devastación de todo ese territorio, que es una fuente de inestabilidad, con millones de muertos. Esa ha sido la gran contribución de esta misma coalición internacional. Y ahora estamos ante un país en guerra donde no, claro que ha habido una agresión, pero justamente se da en un contexto en el que cualquier acción militar, como acaba de explicar Ibai, no sé si lo has escuchado, cualquier alimentación de una dinámica militar, lo único que va a producir es más millones de muertos y evidentemente ninguna solución. La gran diferencia con la Primera Guerra Mundial y básicamente con la Segunda Guerra Mundial, que yo creo que nadie habla de esto, es que vivimos en un sistema mundo donde la disuasión nuclear es el ABC del asunto. Eso, cualquier pretensión de que por la vía militar se puede derrocar a Putin, se puede generar una nation building, un regime change, toda esta lógica militarista de la politología atlántica, me parece demencial, me parece una pérdida completa del cerebro. Yo creo que el contexto es fundamental para entender esto, y el contexto para mí, primero, es que estamos ante una guerra ordenadora. Como bien conoces a Clausewitz, tenemos que invertir esa fórmula. Hoy la política está al servicio de la guerra porque la guerra es una función ordenadora de las sociedades. Venimos de un shock pandémico en todo el mundo, que ha sacudido las costuras de la vida civil, que han aprovechado, por supuesto, las ultraderechas para generar desestabilización en todos los países. La conciencia ciudadana está completamente aterrorizada. En ese caldo de cultivo, cuando estábamos hablando de una reconstrucción, cuando estábamos hablando de una recuperación de los conflictos laborales, con mucha gente que deja el trabajo, de una revalorización del sentido de la vida, hay mucha gente que no quiere vivir explotada y que quiere más tiempo, más salud, menos explotación, en una situación en la que el IPCC, es decir, el Panel Internacional del Cambio Climático, dice que o decrecemos o descarbonizamos ya, o a esta dinámica de guerra se van a sumar los eventos climáticos raros que provocan dinámicas autoritarias, que provocan el último recurso al poder, al imperium, para resolver las cosas, es decir, que eliminan la democracia. Y este consenso es el consenso de las élites, justamente para generar un nuevo eje de ordenación de la propia dinámica de poder. Para mí, y voy terminando, estamos ante un conflicto entre se superponen dos dinámicas. Uno, los bloques geopolíticos. Estás hablando de lo que decías antes, de esa inestabilidad en las fronteras centroeuropeas. Es la dinámica de Yalta, que creíamos acabada. Es la dinámica de los bloques que se mantienen. Como son bloques con disuasión nuclear, ambos, pues eso es inamovible, salvo procesos civiles y políticos que tienen que ser internos. Por un lado tenemos eso, y por otro lado tenemos un enfrentamiento que es transversal, que no solo se da en el este, y ahí entran las ultraderechas, entre dos tipos de neoliberalismo. Me alegro de que estés de acuerdo en que Putin no tiene nada de progresista, pero lo que no me parece aceptable es que se equipare a Putin con Hitler, porque Putin es un nacionalista panruso. Ya, no lo estás haciendo, pero si usas en algún artículo espacio vital, que eso no es inocente, Lebensraum.
no es un Lebensraum, la doctrina del Lebensraum, no, es la doctrina imperial panrusa, que considera que el Rus de Kiev, donde nace todo el mundo eslavo y posteriormente Moscovia, es un elemento que pertenece a su propia estructura imperial. Es neozarismo, si quieres. Ahora, pretender que lo que está detrás aquí es una pretensión exterminista, que era la del Partido Nacional Socialista, y que, por lo tanto, justifica todos los medios, incluidas las armas nucleares, para detener ese régimen, como las que se echaron sobre Hiroshima y Nagasaki, ese relato es el que nos conduce al exterminio, paradójicamente, en la época de la disuasión nuclear, ¿vale? La guerra es infinita en un momento de disuasión nuclear, cuando no se apuesta firmemente por la paz. Este conflicto entre neoliberalismos es el neoliberalismo de las democracias liberales cada vez más limitadas, donde tenemos fundamentalmente un capitalismo financiero aliado con las clases medias, y esas son las clases medias de la izquierda que están a tope contra la guerra, que semiotizan todo esto, quiero decir, perdón el palabra, que expresan todo esto en términos de civilización, de modo de vida frente a la barbarie paneslava. Vemos mucha rusofobia creciendo. Por otro lado, hay que tener en cuenta que hay una dimensión eurocéntrica en todo esto. No sé si no tiene nada que ver con tus argumentos, pero creo que es bueno sacarlo a colación. Los africanos, y lo están denunciando muchos activistas africanos, están siendo discriminados para ser evacuados. Tantos africanos que hay en Ucrania. Hay una preferencia blanca. Hemos visto un montón de periodistas diciendo que si son nuestros hermanos, si tienen tez blanca y ojos azules. Es decir, eso es un elemento que para cualquier analista nos debe hacer ver que hay una dinámica civilizatoria eurocéntrica supremacista, ¿no? El otro liberalismo es el liberalismo que un teórico como Andreas Malm llama el fascismo fósil, ¿no? Es decir, el vinculado a regímenes autoritarios que se basan en un extractivismo que genera rentas de posición y dinámicas autoritarias de una población cuyas energías productivas están completamente paralizadas. Eso es lo que explica que ese fascismo fósil sea transversal, porque está Trump esperando su oportunidad para que Biden se desgaste en este proceso, no atienda a la reconstrucción estadounidense con el gasto militar y ganar las elecciones del 2024. Termino. Hay que ver, como nos gusta la dialéctica, creo que sea todo, hay que ver la contradicción principal, la secundaria y el aspecto principal de la contradicción en cada momento. La contradicción de la ultraderecha con respecto al régimen occidental, estamos viendo a Vox. Tienen un cinismo absoluto, infinito, les da igual, han recibido dinero, pero si ahora tienen que estar contra la OTAN para derribar a este gobierno, lo hacen. Lo mismo va a hacer Le Pen y van a hacer todas las ultraderechas. Meloni, que es fascista, como sabes, está con la OTAN, absolutamente. El movimiento social italiano, el antiguo partido fascista. Es decir, que la lógica, y termino, del militarismo es la más propicia siempre para las soluciones autoritarias. Y este neoliberalismo cada vez más limitado de tipo occidental, lo que está haciendo es convergiendo con el otro neoliberalismo y generando una situación donde las soluciones autoritarias son siempre las más razonables. Borrell pone la doctrina. Una intervención más para cada uno. Os voy a pedir que seáis una pizquita más breves en la segunda ronda. Adelante, Enrique. Sí, contradicciones, efectivamente hay muchas. No voy a decir ahora la banalidad de que el mundo está repleto de contradicciones, pero en los momentos importantes las hay. Por ejemplo, las había cuando la guerra de Irak. Se podía haber argumentado entonces, oiga, pues que Saddam Hussein es un criminal y un ladrón, digámoslo todo, y ha gaseado a los kurdos. Y se podía haber añadido algo que, por cierto, pocos dijeron en aquel momento. Saddam Hussein, antes de gasear a los kurdos, había masacrado al Partido Comunista iraquí, que no era un partido comunista cualquiera, era la principal fuerza de izquierda en Oriente Medio. Frente al Partido Comunista iraquí, Saddam Hussein hizo las funciones de Suharto, de lo que hizo Suharto en Indonesia en los años 60, la gran matanza, 3 millones de personas muertas, comunistas y socialistas, simpatizantes de la izquierda, sindicalistas, etcétera, etcétera.
Esto lo hizo Saddam en Irak. Ahora, sin embargo, en el momento en que la coalición internacional organizada por la presidencia norteamericana se propuso invadir Irak, las contradicciones que en aquel momento se consideraron secundarias, pues fueron orilladas y hubo una respuesta a aquella situación en una consigna que era el no a la guerra, que tuvo un impacto extraordinario en Europa y muy particularmente en nuestro país, porque recogió un poco el signo de la época, que no solo, o sea, yo creo que todas las personas que se manifestaron entonces en España contra la guerra no eran ni expertos en geopolítica, todos ellos, ni siquiera me atrevería a decir que todos ellos fuesen pacifistas convencidos, eran personas que participaban de un signo de la época, es decir, cuidado que esto significa abrir las puertas a un mundo mucho más hostil. Y además resumía otro espíritu del momento local, que era el rechazo a la arrogancia con la que Aznar estaba gobernando. Bien, en estos momentos la cuestión es determinar, y creo que la discusión gira alrededor de esto, en cuál es el espíritu de la época, o cuál es el signo del tiempo, por decirlo en términos católicos, casi del Concilio Vaticano, ¿no? ¿Cuál es el signo del tiempo? Mi opinión es que en estos momentos lo que ha hecho Rusia significa un acto de barbarie inapelable. Creo, insisto, que está teniendo efectos en las opiniones públicas desde Madrid, desde Barcelona, desde el Mediterráneo. Cuesta de ver, pero habría que estar más cerca para verlo. Creo que esos movimientos de opinión pública están teniendo su efecto en el comportamiento político. Pensad una cosa, las élites, yo es que cuando hablamos de las élites parece que estamos hablando de cuerpos que se mueven sincronizados, como la natación está sincronizada, todo un orden perfecto. ¿No? Hay muchos intereses y diversos. En el caso alemán, ¿sabéis lo que supone para Alemania haber tomado la posición que ha tomado? Desde el punto de vista de los intereses económicos, la interacción con la economía rusa, la penetración de los intereses económicos rusos en Alemania, las puertas giratorias, Schröder en el Consejo de Administración de Gazprom, una visión histórica, ya no solo de intereses económicos, histórica, casi decir, oye, no, Alemania tiene que tener una relación pacífica. Esto se ha roto. Y esto no creo que se haya roto exclusivamente porque las élites en horas 48 hayan decidido tomar otro rumbo. Es una combinación de factores entre los cuales la opinión pública cuenta, porque la opinión pública sigue contando en Europa y allí donde existe todavía, y esperemos que por mucho tiempo, o al menos yo así lo espero, la democracia liberal y el Estado de Derecho, que son cosas importantes que hay. Y que además no son regalos del cielo, el Estado de Derecho es hijo de sucesivas movilizaciones y luchas políticas de la izquierda moderna y de la izquierda de antes de la izquierda moderna, de los sectores de la sociedad que empezaron en un momento dado a oponerse al absolutismo. Este es el resultado histórico del Estado de Derecho. Entonces, yo creo que estamos ante un acto de barbarie ante el que hay que oponerse radicalmente, porque supone la palanca de lanzamiento, efectivamente, del deterioro de las democracias en Europa, del avance del autoritarismo, y hay que oponerse radicalmente a esto. Y acabo con lo que he dicho antes, echo en falta, entiendo la discrepancia sobre la cuestión de las armas. Yo he dicho cuál es mi opinión. Y no quiero recurrir a elementos que podrían ser ahora demagógicos, es decir, sobre las armas que esperaba la República que llegasen de Francia y que no llegaron. Mi abuelo siempre me hablaba de esos trenes cargados de armas que estaban parados en la frontera. No, esto ocurrió en 1938. Ahora estamos en otra época. Podríamos hablar de la resistencia francesa, podríamos hablar de la resistencia italiana, podríamos decir, oye, si los italianos y los franceses tuvieron el coraje de resistir a un ejército que multiplicaba por 100 su capacidad de resistencia, ¿por qué no lo pueden hacer los ucranianos?
pero admito que ese es un pasaje complicado, delicado. Ahora, insisto en lo que he dicho antes, puesto que algunas ideas están claras, es decir, que Rusia en estos momentos, el régimen ruso es un peligro para la democracia en Europa, la movilización pacífica, democrática y cívica de la izquierda debería ser más intensa. Y acabo con lo que he dicho antes, sigo echando en falta una manifestación de la izquierda y de toda la gente que quiera sumarse ante la embajada zarista en Madrid. Adelante, Raúl. Bueno, la única política radical contra la guerra es el no a la guerra, la movilización ciudadana y la revuelta en todos los países que están en guerra. Esa es la línea de Zimmerwald, esa es la línea de la guerra de 1914 que tenemos que reactualizar hoy, punto. La democracia está en peligro por parte de las élites occidentales desde el inicio de este siglo, si no antes. El siglo terminó con la guerra de los Balcanes, que fue una masacre en Europa, de la que nadie ha sido juzgado, donde estaban los verdes alemanes, donde estaba Fischer, donde estaba D'Alema, y aquello era el mismo argumento. Milosevic es un criminal, etcétera, etcétera. Y lo que se produjo es una carnicería en el corazón de Europa. Hoy estamos en la misma retórica. Yo vengo del no a la guerra de 2001, pero antes en Génova, donde estaba también Pablo, contra el G8. Y el G8 estaba invitado a Putin, y Putin es nuestro enemigo desde siempre. Todas las cosas porque participó en un G8 donde mataron a Carlo Giuliani, que era un compañero nuestro, que estaba protestando contra esas élites que fundan la guerra, que movilizan a las poblaciones a su servicio para llevarlas a la masacre, para que acepten sacrificios, para que acepten un poquito de democracia más que lo que hay en el este. Esta es la realidad. El realismo, el único realismo es que necesitamos una revuelta democrática y enfrentarnos a nuestros propios gobernantes que están dedicando la riqueza de los países, la escasa capacidad de gasto de los estados para subordinar al gasto militar. Este es el programa, porque reconocerás, Enrique, que esto va para largo y la dinámica de guerra se retroalimenta. Tenemos a todos los grandes lobbies militares que fueron ministros aquí con Aznar, el Morenés, Serra mucho antes. Ahora les vemos hablando también de la barbarie rusa, etcétera, etcétera. Parece una retórica campista. No creo que debas estar en una retórica campista, Enrique, porque no se sostiene. Por desgracia estamos en esa situación, la misma que tiene el pueblo ucraniano, obviamente, salvo que ellos les están acribillando. Nosotros estamos ante un golpe militarista en todos los países por la propia lógica de la OTAN. No hay más que ver cómo ha cedido Pedro Sánchez, no hay más que ver cómo Draghi se ha lanzado igualmente a los créditos de guerra. No hay más que ver la situación alemana donde, como has dicho, hay contradicciones. Por desgracia, se nos abre un horizonte muy, muy jodido, pero si en el no a la guerra siempre ha dicho que la solución viene de la movilización democrática y masiva de los pueblos. Y vamos a hacer esa manifestación. Obviamente, la hubo y creo que hubo personalidades de la izquierda que estuvieron en la embajada rusa. Y en junio, que hay una cumbre de la OTAN, también estaremos ahí contra la lógica militarista. Por desgracia es así. Cuando en Zimmerwald, recuerdo un tuitero, creo que se llama Sorsi Thomas, decía que Trotsky, cuando los créditos de guerra, cuando la Unión Sagrada, decía que aquella conferencia de Zimmerwald, de la que nació la mejor izquierda europea, con Rosa Luxemburg, con Lenin, con Trotsky, con una serie de personas, Martov también, que era menchevique, cabían en un taxi, los de la izquierda de Zimmerwald. Yo creo que ese es el camino que se abre. Esto es un punto de inflexión en el siglo y tenemos que elegir nuestro bando, que no es ni el del neoliberalismo de la civilización occidental ni el neoliberalismo protofascista del fascismo fósil de Putin. Es otra vía y es una vía que tenemos que construir, porque la guerra no nos va a dejar a salvo. No vamos a poder verla en televisión. Nos va a afectar tanto a nivel interno como ya veremos cómo se determina el enorme desorden mundial que esto va a producir, ¿no? Porque
ahí está China, que me parece que es un elemento fundamental para una estabilización en este momento, y esperemos que actúen con inteligencia. Muchísimas gracias, Raúl. Muchísimas gracias, Enric. Creo que se podrá estar de acuerdo con uno o con otro, pero no sé si en muchas televisiones, donde por desgracia predomina el griterío y el bajo nivel de los argumentos, se puede escuchar un debate como este. Si estáis de acuerdo, podremos continuar otro día, porque por desgracia parece que esta dinámica va a continuar. Y ya llegamos al momento de Tendencia Crítica, que cambia de día, que va a ser los miércoles. Mete cabecera, Lolo. Tendencia Crítica con Gema MJ. Buenas tardes, MJ. ¿Qué nos traes? ¿Qué tal, Pablo? Bueno, pues aunque la guerra no es algo con lo que se deba frivolizar, siempre hay quien no puede resistir la tentación de meter la pata hasta el fondo. Esta semana los que han ganado el premio Acuñados han sido Arturo Pérez Reverte y Toni Cantó. Madre mía, qué sorpresa. Yo creo que están abonados a ciertos tipos de premios, ¿no? Bueno, pues a Arturo Pérez Reverte se le ocurrió que era una buenísima idea publicar el siguiente tuit. Irina Svila, ucraniana muerta en combate. No me lo imagino diciendo todas, todos y todes. La verdad es que no, o sea, que no. No te creo. ¿Dijo eso? Te lo juro. Se ve que don Arturo se dio cuenta de que la barbaridad que había publicado y lo borró. La tuitera Rocío Galicia Indigenous le respondía así: yo es que me imagino que no diría todos, ni todas, ni todes, porque hablaría en ucraniano. Digo yo. Y es lo guay de vivir en Ucrania. Al parecer puedes acabar muriendo ametrallada, pero no tienes que oír a gente diciendo todes, lo comido por lo servido, según Rambito. ¿Y Toni Cantó se cubrió de gloria o de mierda? Resulta que Toni Cantó pudo sacar un hueco en su ajetreada agenda en el chiringuito, en la oficina del Español. Para asistir a una manifestación a favor de Ucrania, lo cual está estupendo, pero se le ocurrió meter la frase siguiente en el tuit: contra el comunismo. Y claro, pues la gente reaccionó y acabó teniendo más de 5.000 respuestas y 2.000 citados. Iván Jode le dice: o Toni Cantó es un ignorante que se cree que Putin es comunista, o es un mentiroso que quiere engañar a la gente a sabiendas. Cualquiera de las dos opciones es suficiente para echar a un tío que cobra 80.000 euros de dinero público. Ojalá fuera un ignorante, porque la ignorancia al fin y al cabo se cura estudiando, pero lo de ser un mentiroso y un sinvergüenza tiene mala cura. La verdad es que las películas que se montan son dignas de Netflix. Como diría Mia Wallace, de los creadores de Con Franco había elecciones o Los nazis eran socialistas, llega Putin es comunista. Claro que sí, los nazis son comunistas, en la droguería venden drogas, ni machismo ni feminismo, igualdad, ni fascismo ni antifascismo, viva el cuñadismo patrio. Por otro lado, en los medios españoles se han dedicado esta semana a blanquear la compraventa de bebés. Hemos visto escenas surrealistas como la que se dio en el programa de Sonsoles Onega en Telecinco. Tienen que trasladarla de urgencia a un hospital, porque en el búnker no está preparado para que pueda dar a luz. No, claro, ¿no? Y la situación de los hospitales que lo hemos contado está siendo también terrible. Vanessa, una última pregunta. ¿Cómo contactabais con la madre de vuestro bebé? ¿Cómo contactabais? No, con la madre no. Bueno, con la gestante. Con la madre soy yo. Sí, efectivamente, perdóname. Impresionante, alucinante. Bueno, también el País publicó el siguiente titular: decenas de familias españolas en proceso de vientre de alquiler viven con angustia la guerra de Ucrania. Cronopia respondía a esta noticia: quienes viven con angustia son las mujeres embarazadas ucranianas. Poner el foco en los compradores en vez de ponerlo en las madres es una forma más de deshumanizarlas. Y no es gestación subrogada, los embarazos no se pueden subrogar. O sea, los medios españoles están publicitando una actividad que en España está prohibida. ¿Cuánta pasta habrán tenido que poner algunos para esta campaña de promoción? Bueno, en redes sociales había quienes utilizaban el hecho deleznable de que Ucrania obligase a hombres a quedarse en el país para atacar a las feministas. Más respondía: no solo está el tema de que esto es culpa también del patriarcado, sino que parece que usáis cualquier excusa para echar mierda sobre el feminismo, cuando nosotras somos las primeras que no queremos que ninguna persona sea obligada a ir a la guerra. Efectivamente. Bueno, ¿qué más traes, MJ? Bueno, hace un par de días conocimos además la noticia de que Bruselas activará por primera vez la norma de acogida ilimitada de refugiados. José Antonio criticaba la noticia diciendo: esto demuestra que todas las excusas que nos han puesto estos años para frenar la acogida de refugiados eran pura trola. No era más que racismo y aporofobia. Marcos Pineiro, periodista del Diario, preguntaba: ¿a los niños ucranianos que vengan como refugiados sin su familia los vamos a llamar también menos? No, si eres rubio y de ojos azules, no, hay que ver la importancia del lenguaje. Los representantes públicos de otros países tampoco se quedan atrás. El primer ministro de Bulgaria afirmaba:
estos no son los refugiados a los que estamos acostumbrados. Estas son personas inteligentes y educadas. Y Pablo MM hacía la misma traducción que tú. Lo que quiere decir es que son blancos y de ojos azules. No es solidaridad, es racismo institucional. Racismo institucional, ¿y ha habido también racismo mediático, tal vez? Pues sí, y vamos a escuchar qué es lo que decía la corresponsal de la NBC en Polonia. Just to put it bluntly, these are not refugees from Syria. These are refugees from neighboring Ukraine. I mean, that, quite frankly, is part of it. These are Christians, they're white, they're very similar to people, many people who live in Básicamente la reportera de NBC lo que viene a decir es: estos no son refugiados de Siria, son de Ucrania, son cristianos, son blancos. Flipas. Y se parecen mucho a las personas que viven en Ucrania. La periodista kurda Amina Hussein le responde: no sé qué decir, como si los de Siria pues no fuesen humanos. Qué racismo e hipocresía. Y bueno, hasta aquí Tendencia Crítica. Muchas gracias, amigos y amigos. Nos vemos la semana que viene con más crítica política en redes sociales. Un abrazo a todos y a los haters sobre todo. Muchísimas gracias, MJ. Llegamos al final y hoy vamos a terminar con una canción. Ya sabéis, no la vais a poder escuchar en YouTube por el tema de derechos. Si la queréis escuchar, podéis hacerlo en iVoox y lo podéis hacer también en Spotify. Una canción de Boris Vian que se llama El desertor. Muchas veces esos que viajan en ese taxi tan solitario en los momentos de belicismo han hecho lo más valiente que se puede hacer en contextos de guerra. Elogiar el valor y el amor por la vida y por lo bueno que tiene vivir de los desertores. Así acabamos. Hasta mañana.